Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues quiero mandar un saludo en esta noche a la señora Laura Severiano de Arteaga, Michoacán. Pues recientemente la conocí en un viaje y pues fue la compañera de viaje y gracias a Dios que se dio la plática. Obviamente el centro de la plática fue Jesucristo, el Evangelio, y bueno, dentro de todo pues ahí le invité a escucharnos y hoy todavía le recordé y pues ella me recordó otra cosa, me recordó que hoy iba a entrar a cirugía y le digo, pues sí, es cierto, ya se me había olvidado, pero gracias por recordarme, y todavía fue a tiempo porque esto fue en la mañana y a mediodía ella iba a entrar a la cirugía, esperando que todo haya salido bien. Todavía no me he comunicado con ella ni ella conmigo, pero esperemos que todo haya salido con bien de su cirugía. Y bueno, ella me dijo, después de esto, el próximo martes, primeramente Dios, pues ahí estaré escuchándoles. De todas maneras, le mandamos un saludo porque pues sabemos que ahorita está en vivo, pero después lo puede escuchar y entonces que vea ahí nuestro saludo que le prometí. Dios le bendiga, señora Laura. Muy bien, pues esta noche pues enviamos un saludo a toda la República Mexicana, nuestros amados hermanos en Cristo Jesús y aquí en Morelia la familia Avilés López. Dios les bendiga. Dios bendiga a Iris también López. Dios les bendiga grandemente. Estamos orando por su vida. Estamos orando por usted, querida hermana. Sabemos que el Señor le ama, que tiene grandes planes y propósitos para su vida, para su familia, y por eso estamos orando por usted. Bendiciones, un abrazo desde acá. Y bueno, pues el tema de esta noche es la continuación de hace 8 días. Si usted nos estuvo atento hace 8 días, pues hablamos acerca de la visión, que tener visión no es un asunto de empresa solamente, no es un asunto inclusive de la iglesia como institución, como organización, sino es un asunto también de vida espiritual. La visión es un asunto, es un concepto bíblico, más que empresarial, más que de liderazgo, es un concepto bíblico. Entonces lo demostramos hace 8 días con la palabra del Señor. Y bueno, fue todo concluyendo hacia el hecho de que la iglesia del Señor, ¿verdad? Tiene una visión y no es la visión de una persona, no es la visión de otra o de la mayoría o de el que gane o el que haya prosperado más en el ministerio. La visión nace de la palabra de Dios y que la misión y la visión de la iglesia son bíblicas. No tenemos por qué inventar nada. Ahí está claramente cuál es la misión. La misión es llevar el evangelio del Señor a todas las naciones, predicándoles a todas las criaturas. Esa es la misión y la visión es el carácter de Cristo. Debe estar plasmado en la vida de su pueblo, en cada uno de nosotros. El carácter de Cristo debe estar plasmado, bien grabado, y nuestra visión es tener ese carácter porque ya somos de las últimas generaciones o la última generación y que estamos esperando el arrebatamiento. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia debe estar enfocado a eso, a los cantos, los estudios, el discipulado, la obra misionera, la siembra de iglesias. Todo en la iglesia el día de hoy debe estar enfocado a preparar esa grey para el arrebatamiento. Y qué mejor manera de preparar a la grey del Señor, pues metiéndolos a esa mentalidad de tener todos el carácter de Cristo. Estar bien conscientes que esa es la visión para la iglesia. Entonces, bueno, pues esta es la segunda parte de este hermoso tema.
Y vamos a comenzar poniendo la piedra angular de este tema y de la iglesia de Cristo. La iglesia es de Cristo, porque Él la compró con su sangre. Aunque usted vea que quienes son los líderes de la iglesia tienen un título que se llama diáconos, o que se llaman ancianos, o que se llama mesa directiva, o que se llama consejo de administración, el nombre que sea, eso no importa, y esos no son los dueños de la iglesia. El único dueño de la iglesia es Cristo, porque Él la compró, no con dólares, no con metales, no con petróleo, la compró con su propia sangre. Lo dice Hechos 20:28. Usted escudriñe ese versículo y ahí usted va a ver claramente cómo lo dice con todas las letras, que Jesucristo compró con su sangre al rebaño de Dios, a la iglesia de Dios. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un solo Señor en común, y Él es Cristo Jesús, y Él es nuestro Señor porque Él nos compró, Él nos rescató con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así es. Mucha gente que está en el liderazgo a veces se siente el dueño y se siente el que tiene que ser respetado, honrado, cuando solamente la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, y los demás todos somos siervos del Señor. Y bueno, vamos a ver esa pregunta: ¿qué somos entonces nosotros como iglesia? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro papel, nuestro deber? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primero, este pasaje nos está mostrando quién es Jesucristo. Y dice que Jesucristo es el testigo fiel. Y nos dice que también es el primogénito de los muertos. Sabemos que es el primero que resucitó, y de ahí todos los que creemos, le amamos, le recibimos, le servimos, vamos a ser resucitados para estar con Él por la eternidad. Pero también dice que Él es el soberano de los reyes. O sea, Él es el rey de reyes. Él es el que está en el mando, ¿verdad?, de lo que es la tierra. Por sobre todo lo que se mueva, Dios está por encima. Y dice que Él, ¿verdad?, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y entonces, si hemos sido ya, hemos recibido ese sacrificio de Cristo, hemos aceptado que Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados, le hemos recibido como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque es muy fácil que mucha gente diga: ay, sí, Jesús me salva, y es mi Salvador, pero no quieren reconocer a Jesús como su Señor. Y a Jesús se le reconoce como Salvador y Señor, el que ahora va a gobernar en nuestras vidas. Si tú ya diste ese paso de recibirle como tu Señor, tu Salvador, bueno, pues Él te ha hecho rey y sacerdote. Pero ahora, a veces oímos muchas personas que dicen: somos reyes, ¿verdad?, y sacerdocio de Dios, y no están equivocados, pero se van en el hecho, en el concepto de que reyes, porque ahora somos hijos del rey, y que no nos tiene que faltar nada, y que todo el mundo nos tiene que respetar porque somos reyes, merecemos lo mejor, porque somos lo mejor, y eso pues habla de pensar solo en prosperar materialmente, cuando realmente el ser reyes significa que en Cristo y solo por Cristo
hemos recuperado la libertad, porque antes estábamos bajo la voluntad y la dignidad. Bueno, nuestra dignidad y nuestra voluntad estaba en las manos de Satanás. De ahí es donde Cristo nos ha rescatado. Estábamos sobre el gobierno y el sometimiento de Satanás. Pero cuando Cristo viene y nos rescata, nos convertimos a Él, Él nos da esa libertad y es ahí donde ya somos reyes. Recuperamos el señorío que Dios le había dado a Adán desde un principio. Y sacerdotes significa que ahora estamos sirviendo al reino de Dios. Un sacerdote se dedicaba a servir en lo que era la adoración, los sacrificios a Dios. Ahora, como sacerdotes de Dios, todos los que ya le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, ahora servimos a nuestro Dios en su reino por amor y gratitud, que es algo que a veces se nos olvida, que lo tenemos que hacer no por obligación, no porque me están pues siempre ahí insistiendo que debo servir y pues lo hago pero de mala gana. No, tenemos que servir a nuestro Dios porque hay gratitud en nuestro corazón y hay amor, porque hemos comprendido de dónde nos sacó el Señor. Hermanos, cuando ustedes comprenden realmente, cuando todos comprendemos realmente que íbamos directo al infierno, estábamos condenados, pero por la gracia de Jesucristo, por el amor de Jesucristo, por su sacrificio, hemos podido ser trasladados de ese dominio del diablo al reino de Dios. Hermanos, hay gratitud de reconocer ese amor de Dios en nosotros y no hay cómo pagarle más que dándole nuestro amor y sirviéndole en todo lo que Él nos ha ordenado. Entonces, esto es la evidencia realmente de nuestra fe, que nuestra vida tiene una transformación genuina. Ahora, ¿qué se espera que suceda en la vida de cada servidor del Señor? ¿Qué se espera que los cristianos, los que creemos, los que caminamos con Cristo, qué se espera de nosotros? Que pues estemos en un templo todos los domingos, que pues la gente nos identifique porque cargamos la Biblia en físico, que por los cantos, ¿qué se espera de nosotros? Mucha gente está confundida, muchos cristianos están viviendo un cristianismo que ellos se lo inventaron o que la tradición se los ha heredado, un cristianismo nominal, un cristianismo promedio, pero equivocado. Ser cristiano no es estar en todos los cultos del domingo, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, de que ser cristiano es empezar a faltar, ir cuando uno quiera, no. Si el cristiano equivocado piensa que hay que estar todos los domingos, pues imagínense, el que está en la razón, el que está en lo correcto, con más razón debe estar todos los domingos, debe estar entre semana, debe ser cristiano de tiempo completo, debe tener un lenguaje consagrado a Dios, debe tener relaciones limpias, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué se espera en lo concreto, en lo específico, en lo más sagrado? ¿Qué se espera que suceda en la vida de cada cristiano, de cada servidor del Señor? Porque cada cristiano debe ser un siervo de Dios. ¿Qué se espera? Pues que cada uno desarrolle el carácter de Cristo en su vida. Mi compromiso de amar a Dios, de conocer a Dios, de servir a Dios, de seguirle a Él y de estar diciendo que me voy a ir con Él, mi compromiso es desarrollar aquí en vida el carácter de Jesucristo. Y eso va para todos. Amén. No es solamente el compromiso de los pastores, no es el compromiso solamente, exclusivamente de los líderes,
no, de todo el que dice que es cristiano, de todo el que presume o asume que va a ir al cielo, que va a estar por la eternidad con el Señor. ¿Cómo es que va a haber esa incongruencia de pensar, voy a estar con el Señor Jesucristo, mi salvación ya es segura? Y aquí no se interesa, no se involucra, no se compromete y sobre todo no se percata que tiene que reproducir en su vida el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que el carácter de Cristo está plasmado en las siguientes enseñanzas. Por lo menos vamos a dar 3 grandes enseñanzas que nos dan luz del carácter de Jesucristo. En primer lugar, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos, esas bienaventuranzas del monte, del sermón del monte, esas bienaventuranzas, cada una de ellas es un rasgo del carácter de Cristo. Y esos rasgos deben estar plasmados también en nuestra vida. Estas bienaventuranzas las encontramos completas en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 16. Estas bienaventuranzas son felicitaciones por esas características, por esas cualidades, por esos rasgos del carácter de Cristo. Cristo enseñó que el cristiano, el seguidor de Él, tiene que identificarse con estas características, porque esas son las características de su carácter de Él. Y bueno, pues cada bienaventuranza es un rasgo de su carácter y es motivo para llevarnos una hora de estudio, o más, cada rasgo. Entonces esto va a ser imposible para este programa que es de una hora solamente. Entonces vamos a echar un vuelo de pájaro, vamos a ver estas características solamente en vista panorámica, ¿verdad? Entonces, bueno, dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta característica es la cualidad de la humildad. La humildad es algo característico en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la humildad debe ser también una característica principal, esencial, fundamental en la vida de cada creyente. La humildad, porque la humildad es la base. Si hay humildad, pueden haber las demás características. Si no hay humildad, las demás características no van a encajar, no pueden ser adelantadas. La base, el principio de todo para ir con Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios, es la humildad. Y bueno, la segunda, dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es llanto de inmadurez, no es llanto superficial, es un quebrantamiento del corazón. Jesús todos los días, en las madrugadas y por las noches, que buscaba el rostro del Padre Celestial, Él se presentaba con un corazón quebrantado ante la presencia del Padre. Y esa característica debe ser parte ya de nuestra vida. Ese debe ser nuestro carácter, de tener un corazón quebrantable, quebrantado también ante la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener un corazón tan sensible a Dios, a su presencia, a su voluntad, si no oramos, si no ayunamos, si no lo buscamos intencionalmente cada día? ¿Cómo vamos a tener esa característica? Así como cuesta mucho tener humildad, ser humilde, así cuesta mucho también tener un corazón sensible
apto espiritualmente, quebrantable y quebrantado ante la presencia de Dios, si no lo buscamos, ¿verdad? Esta debe ser una característica esencial y básica. La siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso es aquel que reconoce que tiene mucha fuerza, que tiene un carácter fuerte, que tiene determinación en la vida, que sabe qué quiere y que tiene la fuerza para lograrlo. Sin embargo, toda esa fuerza la somete a la voluntad de Dios. Toda esa fuerza está dependiendo siempre de Dios, controlada siempre por Dios. Bienaventurados los mansos. Jesús tenía mucha fuerza de carácter, tenía mucha fuerza en todos los aspectos, pero en ningún momento afectó, molestó, dañó a alguien con esa fuerza, porque siempre estuvo bajo el control de Dios el Padre. Así también nosotros, ¿verdad? Pues en mal momento, por la gente que pues se enorgullece de tener un carácter fuerte, de tener mucha determinación, de tener una voluntad firme, pero ¿de qué sirve si daña, si perjudica, si lastima, si hiere? ¿De qué sirve? Entonces, aquí esta es otra característica más del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Otro rasgo más es la misericordia. Dice, bienaventurados, antes de la misericordia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús siempre tuvo hambre de la presencia de Dios. Los discípulos jamás pudieron decir, ay, a Jesús cómo le encanta el pavo, cómo le encanta el huauchinango. No pudieron decir eso, ¿verdad? De qué comida, porque no lo caracterizó el apetito, no lo caracterizó el gusto por los alimentos en ese sentido, ¿verdad? Como usted y como yo, que decimos qué postre nos gusta, decimos qué tipo de carnes, etc. Jesús no, pero una cosa sí quedó bien clara para ellos, que su comida favorita era hablar del reino de los cielos con las personas que el Padre ponía en su camino. Esa era su comida favorita. Eso sí dejó bien claro. Así que estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, tener hambre por la presencia de Dios, es un rasgo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El ser misericordiosos es otro rasgo. ¿Qué es ser misericordioso? Es pensar en los otros, es dejar el egoísmo de lado, porque se está pensando en cuidar a los otros, en sostener a los otros, en suplir para los otros, en ayudar a los otros. Entonces, eso es ser misericordioso, amar a los que han sido desfavorecidos. Se me estaba yendo el avión, pero eso es ser misericordioso, ayudar a la gente más necesitada. Pero también dice, bienaventurados los de limpio corazón. Jesús siempre estuvo con un corazón limpio, no hubo pecado en él, no hubo quien le dijera, tú ya dices groserías, o tú hablas con engaño. No hubo nadie que se quejara de su manera de hablar, su manera de convivir, su manera de ser, su manera de pensar. No hubo nada, porque no hubo pecado en él. Nosotros pecamos a cada momento, pero a cada momento tenemos que estar conscientes de eso, de buscar esa limpieza, esa pureza espiritual. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Qué difícil es en este tiempo, en este mundo, ser pacificador. Normalmente
queremos tomar parte y no estar entre dos aguas, no estar entre dos fuerzas, no ser la paz en la guerra. Normalmente queremos tomar partido y decimos es justo ayudar a fulano y tal, sí, pero tampoco es yéndose completamente del otro lado, sino es poniendo paz donde hay guerra. Tenemos que ser pacificadores porque Jesús fue pacificador. También dice la palabra de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que esta es otra característica más, perseverar por en medio del fuego, perseverar por en medio del dolor, del sufrimiento, de la carencia, de las críticas, de la persecución, del que violen nuestros derechos, perseverar con fidelidad al pacto de Dios. Eso es otra característica del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos conscientes que eso tiene que desarrollarse en nuestra vida, es solamente así cuando podemos ser sal de esta tierra y luz de este mundo y poder cumplir esto que dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso es analizar el carácter de Cristo y ver que nosotros tenemos que estar prestándonos, ¿verdad?, delante de Dios para que su Santo Espíritu vaya transformando nuestro carácter constantemente. Como decía Juan el Bautista, que yo mengüe cada día y Cristo crezca en mí. Y tristemente me ha tocado escuchar a personas que para justificar seguir en su pecado, para justificar el no esforzarse en la gracia del Señor, en disciplina espiritual, de oración, de ayuno, de consagrarse más al Señor, se limpian con la frase de todos somos pecadores, no hay nadie perfecto, no hay nadie que va a ser como Cristo. Y están equivocados, es una palabra que están diciendo, o una frase o un comentario que hacen para justificar que siguen viviendo en su pecado y no quieren cambiar, porque el Señor pide que nuestro carácter sea formado conforme al de Él, que Cristo esté forjándose y formándose en cada uno de los cristianos, que nos decimos sus discípulos, porque al decir soy cristiano, estoy diciendo soy un discípulo de Cristo, me parezco a Cristo, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar dando frutos como el carácter de Cristo se tiene que ir desarrollando en mí. Y eso también lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23, que nos habla del fruto del Espíritu. El fruto es uno, no son los frutos, es el fruto y como tal tiene que irse desarrollándose en cada creyente, porque cuando recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu Santo. Y estos son los frutos el fruto que tiene que dar el discípulo de Cristo. Y dice así, Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que todos los que dejemos que el Espíritu Santo trabaje, moldee nuestro carácter, obre en nuestras vidas, nada nos podrá detener, porque dice contra tales cosas, este fruto, no hay ley, no hay nada que se oponga
a lo que el Espíritu Santo nos da. Y vamos a analizar un poquito. Parte de ese fruto es amor. Hay amor en tu corazón para tu prójimo. Hay amor en tu corazón para todas las personas, porque a veces dentro de la misma iglesia no nos cae bien un hermano, una familia, y ahí no hay amor, no se está viendo ese fruto que viene de Cristo en nosotros. No lo hay. Entonces, si no lo hay, no estamos viendo ese fruto. ¿Qué pasa? Gozo. Pablo decía, estad siempre gozosos. O sea, yo sé que hay momentos difíciles, pruebas duras, pero nada debe robar el gozo que proviene de Dios. Y debe ser una característica del cristiano, estar constantemente gozoso. Paz. La paz, ¿cómo estás en tu paz? O a veces se te va el sueño, ya no puedes dormir porque te está preocupando X o Y problema. ¿Qué pasa? ¿No estás descansando en el Señor? ¿Tu paz te es robada? Recuerda, es fruto del Espíritu tener paz. Paciencia. ¿Cómo estamos en la paciencia? ¿O somos de los primeros que nos desesperamos, explotamos, violentamos, porque no sabemos ser pacientes? ¿Cómo estamos en eso? Benignidad. O sea, somos amables, somos dulces, somos pues con las personas, siempre tratarlas con esa delicadeza, o siempre estamos mal encarados, amargados, enojados. O sea, ¿cómo estamos en ese punto de la benignidad, la bondad? Haces cosas para las personas que necesitan, eres bueno en tu hablar, eres bueno en tu actuar, eres bueno en todo lo que haces, te pareces a Cristo. Fe, ¿verdad? A veces, si no cuidamos esta área de la fe, ¿y cómo la vamos a cuidar? Pues escudriñando la palabra, orando, nuestra fe va a estar creciendo, pero en cualquier adversidad, todo se tiene menos fe. De todo se acuerda uno menos de quién es nuestro Dios, de quién somos hijos. La fe es importante y es parte del fruto del Espíritu. Mansedumbre. Las bienaventuranzas que hablaba mi esposo, también se toca esto de mansos. La mansedumbre, ¿verdad? No quiere decir que no tenga uno carácter, que no sepa uno hacer las cosas o defender una causa. Simplemente que se hace no con agresión, sino con la dirección del Señor, donde siempre vamos a ser respaldados por el Señor, pero no vamos a ser caracterizados por ser violentos o pleitistas, sino mansos, ¿verdad? Inteligentes para actuar. Dice templanza, otra parte del fruto del Espíritu, templanza. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en el tráfico? ¿Cómo estamos cuando vamos a una autoridad a mover algún papel? Que vemos las colas, ¿verdad? Que alguien no está trabajando bien, no está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo estamos? O sea, ¿nos sabemos controlar? A la primera gritamos, amenazamos, no hay templanza en nuestra forma de actuar ni de hablar. Estos son frutos del Espíritu, y miren que tienen que estar en nosotros como cristianos. Y si alguien tiene problema con esto y dice, no, definitivamente yo estoy muy verde, y miren, yo entiendo que una persona que comienza a caminar con Cristo, pues esto se va a ir viendo poco a poco. Pero no concibo que haya personas de 10, 15, 20 años que estén en el cristianismo y no haya un cambio en su carácter, en su vida, que no esté manifestando el carácter de Cristo en su ser, porque realmente no podemos dar lo que no tenemos. Entonces a lo mejor no eres convertido, a lo mejor no has reconocido a Cristo como tu Salvador. Por lo mismo no puedes tener estos frutos,
este fruto o estas características de carácter de Cristo. Y mire que me he llevado sorpresas también de personas que cuando les preguntas, ¿ya aceptaste a Cristo? ¿Cómo fue tu conversión? Platícame cómo conociste a Cristo. Y se quedan así de no saber. Es que la verdad no sé, no lo tengo claro, pues yo siempre he estado en la iglesia, pues es que desde que mis papás me traían, pues yo ya me consideré cristiano, pero nunca tuvieron una experiencia de conversión. Y realmente el cristiano sabe el día de su conversión, sabe lo que pasó, sabe cómo sucedió eso, porque es un milagro, es una luz que viene a nuestras vidas. Y desde ahí empezamos a entender el amor de Cristo y empezamos a someternos al señorío de Cristo. Pero si alguien dice, pues sí, está muy bonito lo que dice la Biblia y me gusta, pero yo hago lo que yo quiero, todavía no, hasta más adelante, ya cuando yo sea viejito, ya veo si le entro, ¿verdad? Entonces hay gente así, pero realmente no te puedes considerar cristiano si no hay fruto del Espíritu en tu vida. Y tienes que analizar, ¿soy convertido? Y si no, trabaja en eso, busca ayuda, busca consejo, ora mucho a Dios para que te dé esa luz, te dé esa dirección y puedas tener esa experiencia de conversión. Muy bien, pues estos son los dos pasajes, pero yo hablé de tres que hablan sobre el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Y aquí Gálatas pues habla del fruto del Espíritu Santo, y en singular, ¿verdad? Pero como se mencionan cosas bonitas, rasgos bonitos como amor, gozo, paz, paciencia, a veces tendemos a decir que cada uno de esos son frutos. No, no son 9 frutos, es un solo fruto, pero tiene nueve virtudes, 9 virtudes. Ese fruto, como tome usted una fruta, ¿verdad? Y dice, una de las virtudes es su color, otra de las virtudes es su sabor, otra de las virtudes es su olor, etcétera. Así, este es el fruto, es uno solo del Espíritu, pero tiene 9 virtudes. O mire un ejemplo más claro, una naranja. Una naranja es el fruto, pero esa naranja tiene gajos. Bueno, pues el fruto del Espíritu Santo es la naranja, y cada uno de esos gajos, que son 9 en total, son las virtudes, son los gajos, ¿verdad?, de ese fruto. Bueno, hasta ahí. Ahora vamos al otro pasaje que nos habla acerca del carácter de Cristo. Está en segunda carta del apóstol Pedro, y en el versículo 3, pues ahí dice lo siguiente, no, en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, oiga usted, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios no quiere que el cristianismo sea intelectualismo. Dios no quiere que el cristianismo sea ritualismo. Dios no quiere que el cristianismo sea religiosidad. Dios no quiere que el cristianismo sea algo como un accesorio, como algo que podemos quitar, poner, olvidarnos. No, tiene que ser algo que impacte nuestra vida, algo que forme parte de nosotros, y eso es el carácter de Cristo. Esa es la naturaleza divina dentro de nosotros. Entonces dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, a partir de ahí empieza una escalera, la escalera de la santidad, del carácter de Cristo. Y así como una naranja, decíamos, ¿verdad?, se compone de 9 gajos. Y ¿cómo se ve una naranja si le hacen falta 2 gajos? Pues la compraría así, a menos que no trajera el dinero suficiente, ¿verdad? O que trajera mucha hambre y no tuviera usted otra opción. Pero
si usted está viendo una naranja incompleta, que le falta uno o dos o más gajos, y ve otras que están completas, pues usted escoge otra, no esa incompleta. Igual, usted va a poner una escalera de una planta hacia otra planta, y que le diga pues la persona que le va a hacer la escalera o que ya le hizo la escalera, mire, solamente que le faltan 2 escalones, el de abajo y el de arriba. Así que para subir, pues tiene que hacer un esfuerzo, tiene que echar un brinquito, ¿verdad? Para subir al primer escalón de mi escalera que le traje. Y bueno, empezar y ya para el último escalón, como no hice realmente el último, de ahí echar otro brinquito y ya, oiga, dice, no, yo te pedí una escalera completa, ¿sí? Que empiece en la base, en la superficie, y que me coloque pues en el otro nivel. Entonces, así es esta escalera de la santidad, del carácter de Cristo, todo, ¿verdad? Y desde el primero y hasta el último. Ahora, ¿cuál es el primer escalón? Dice fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Así que el primer escalón en esa escalera es la fe. Y bueno, alguien puede decir, no, la fe tiene 20 años que la puse en Cristo, tiene 20 años que yo soy salvo, tiene 20 años que fui perdonado. Oye, discúlpame, pero ¿en dónde estudiaste eso? ¿Sí? ¿De dónde sacaste eso? El diablo te está engañando. Y para que tú digas, la palomeo, ¿verdad? Ya, la fe no hay problema, ya tengo fe. No, nada de eso. Sabes que yo he pensado que estas características, estos eslabones, estos escalones, nos pueden llevar mínimo un año cada uno de estos. Por ejemplo, la fe nos puede llevar a entender, comprender, asimilar, hacerlo parte de nuestro carácter, esa fe de Cristo. No es nuestra fe, no es la fe del vecino, es la fe de Cristo. Por lo menos tenemos que trabajarla un año por lo menos, de veras. Hay tanto que decir de esto, pero bueno, este es el primer escalón, la fe. Y luego el siguiente dice, virtud. Y bueno, consultando tantas versiones, consultando el griego también, comentarios, lo más apropiado, lo indicado, lo que realmente es aquí es poder. Después de la fe, de haberla trabajado y tener ya una fe verdadera, sustanciosa, sustentable, una fe de raíz, una fe con raíces también, después de haber trabajado esa fe, de haber crecido en esa fe, ahora viene el siguiente escalón, el siguiente reto, la siguiente meta es poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Amén. Y el prometido por el Señor. Saben que los discípulos ya habían recibido al Espíritu Santo. El Señor se lo sopló a ellos. Lea Juan capítulo 20. Ahí está cuando el Señor sopla el Espíritu Santo sobre sus apóstoles. Y si lo sopló, pues llegó a ellos, los impactó, quedó en sus corazones. Ya estaba en ellos. Pero tenía que estar el Espíritu Santo no solamente en ellos, sino sobre de ellos. Es decir, tenían que darle y reconocerle el lugar de líder, el lugar de Señor en sus vidas. Y ese es el poder. Cuando uno entiende eso, que no basta con que el Espíritu Santo esté en mí, yo ya tenga el sello, Él ya haya tomado mi cuerpo como templo, sino cuando yo entiendo que se trata de liderazgo y que yo tengo que menguar y Él tiene que crecer, yo tengo que obedecer y Él tiene que marcar la línea, Él tiene que trazar el camino. Cuando yo entiendo eso, entonces
ya el Espíritu Santo está sobre mí. Y entonces ese es el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice cuando el que está en vosotros, sino cuando haya venido sobre es liderazgo, sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay tanto que decir en cuanto a esto, pero bueno, ya dimos la pincelada principal. Ahora dice, después de fe es poder, después de poder es conocimiento. Conocimiento es lo que más tengo. No me he perdido una sola clase de escuela dominical. Es más, hasta un instituto acá, y lo llevé y cursé las materias. No soy pastor porque no tengo llamamiento, pero he tenido capacitación de pastor, de maestro. Oiga, no es ese conocimiento. Dice, fe, virtud o poder, y luego es conocimiento, pero no es un conocimiento de conceptos, no es un conocimiento de ideas, no es un conocimiento de intelectual para ser intelectuales, teólogos, no, es un conocimiento de conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo se conoce el corazón de Dios? Con oración, con ayuno, y si no conoces el secreto de la oración y del ayuno, pues tu conocimiento del corazón de Dios, pues es mínimo, ¿sí? Entonces, hay ese reto. Por eso está que primero tengas esa fe de Jesús, ese poder del Espíritu Santo, para que no caigas en el intelectualismo, sino todo el conocimiento, todo el logos pueda convertirse en rema, en transformación, en poder de Dios, en intimidad con el Señor. Entonces, conocimiento. Después es dominio propio, saber dominar mis emociones, saber dominar mi lengua, saber dominar mis sentidos, saber dominar todo, mis impulsos, mis instintos, poder dominar eso. Eso no es fácil, ¿verdad? ¿Cómo lograr eso? Nada más en una reflexión. No, es todo un trato. Y por eso les decía, un año es quedarnos corto, ¿sí? Porque ¿cuántos años ya llevamos en el Evangelio y todavía nos domina la tristeza, o todavía nos domina la ira, o todavía nos domina el chisme, la murmuración, la crítica, la amargura? ¿Por qué? Porque necesitamos estarlo trabajando siempre, siempre, siempre. Dominio propio. Después viene la paciencia. Y bueno, ¿por qué creen que siempre andamos haciendo trámites y nos encontramos con cola, con fila, ¿verdad? Fila aquí, fila allá. Y también aún por internet cuando hacemos cosas, esto no avanza. ¿Y por qué? ¿Por qué tantas pruebas porque Dios quiere que perdamos la impaciencia? Dios quiere que adquiramos la paciencia, y eso es a través de esas pruebas. Así que necesitamos entender y aplicarnos en eso, la paciencia. Y luego la paciencia, la piedad, que es la devoción, que es la espiritualidad, el corazón delante de Dios, la intimidad con el Señor. Y luego de la piedad viene el afecto fraternal. Miren, por eso nos cuesta amar a nuestros hermanos de carácter difícil, que son difíciles de amar. Por eso es más fácil el rechazo, que rechacemos o que nos rechacen, que nos critiquemos, que nos distanciemos, que nos odiemos. Es más fácil eso, porque miren hasta dónde está lograr esto del afecto fraternal. Si no hemos trabajado la fe, si no hemos trabajado el poder, si no hemos trabajado el conocimiento, si no hemos
trabajado el dominio propio, si no hemos trabajado la piedad, ¿cómo vamos a tener paciencia, verdad? Entonces, paciencia y luego amor fraternal. Y es así cuando ya adquirimos la paciencia, entonces entendemos, toleramos, somos pacientes, abrazamos, no nos fijamos tanto en el error de los hermanos, sino lo entendemos por qué los errores y nos damos cuenta quién está más allá de ellos, quién está causando esos errores, pero no para odiar al hermano, sino para odiar al que está haciendo fracasar a mi hermano y a mi hermano abrazarlo, amor fraternal, ¿qué más? Y amor, el amor es lo máximo, ¿verdad? El amor es Dios, el amor es Dios. Entonces, bueno, si son 8 escalones, 8 años, ¿verdad? Para que se forme el carácter de Cristo, por lo menos 8 años, pero en realidad es toda una vida para que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Así que estamos llamados a eso. ¿Y por qué es importante el carácter de Cristo? Lo vamos a ver. Así es. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario ser como Cristo? ¿Por qué hemos hablado de esto y que pareciera difícil, que pareciera imposible? Pero créanme que el verdadero cristiano entiende que así debe ser. Someter nuestras vidas al señorío de el Espíritu Santo, el cual Jesús nos envió para guiarnos y enseñarnos en esta vida cómo vivir la vida cristiana. ¿Y por qué es necesario ser como Cristo? Porque tenemos que ser sus testigos, porque Él nos pidió, nos dio una comisión como iglesia, ¿verdad? Como hijos, discípulos de Él, en Mateo 28, 19 al 20, que es un pasaje bíblico que lo sabemos muchos de memoria, lo podemos recitar ya sin ver tal vez, pero entenderlo y vivirlo ya es otra cosa, ¿verdad? Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, aquí viene, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A la mayoría nos gusta la última parte que les leí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todo eso nos gusta, a todos lo abrazamos y decimos, sí, el Señor está conmigo. Pero ¿qué? De la parte que dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, y dice a todas las naciones. Aquí está hablando, si estás en el trabajo, si estás de viaje, al que está cerca de ti, tú tienes que ser testigo de Jesucristo. Pero qué importante es tener el carácter de Cristo, porque cuando tú hables de Cristo, tu testimonio va también a manifestarse y esa persona va a creer porque está viendo a Cristo en ti, ¿verdad? Lo más triste es cuando alguien habla muy bonito, pero vive muy feíto, porque entonces con una mano escribe y con el codo borra lo que está diciendo. Por eso es importante tener el carácter de Cristo para poder cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y este es un mandato para todo hijo de Dios, para todo discípulo, y ya no se diga como iglesia. Y no solamente hagas discípulos, o sea, no solamente háblale de Cristo y tráelo a Cristo, sino dice, enséñale para que también se bautice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no queda la tarea ahí, la tarea sigue, dice, enséñale que guarde todas las cosas que les he mandado a ustedes, que ellos también las guarden. Y vean, eso es algo que no se está haciendo. ¿Por qué
hay mucho cristiano nuevo que regresa al mundo, o hay mucha gente que es cristiana que no avanza porque no ha habido ese discipulado, no ha habido el continuar enseñándoles a esas personas. Entonces, hemos fallado muchos, tanto líderes como vamos a decir, las congregaciones. Pero entonces, por eso es necesario el carácter de Cristo en nosotros. Y decía mi esposa hace un momento lo que dice Hechos 1:8, que también muchos lo sabemos de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí nos muestra, ¿verdad? En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice, recibiréis poder, o sea, ese poder vendrá cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es cuando dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne, nos dirija, que nos sometamos a Él. Y eso de verdad es negarnos a nosotros mismos. Eso ya es que nuestra carne muera para que entonces el Espíritu Santo nos guíe hacia todo lo que Jesús nos mandó y podamos cumplir como cristianos con la visión de Dios para el cristiano. Muy bien, pues ¿para qué necesitamos el carácter de Cristo? ¿Para qué necesitamos que el carácter de Cristo sea parte ya de nuestra vida? ¿Para qué hay que desarrollar el carácter de Cristo? ¿Para qué todos los programas, todas las acciones, todas las metas, todos los ministerios en la iglesia deben apuntar hacia eso, hacia que cada cristiano desarrolle en su vida el carácter de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para que seamos dignos de ir con Él en el arrebatamiento. Amén. Estamos muy equivocados si pensamos que Dios sabe que yo soy miembro ya de la iglesia. Dios sabe que yo creo en Dios, que yo he sido bautizado y que tengo tantos años ya de decirme cristiano, que no me ha avergonzado. Dios ya lo sabe, así que a la hora que Él quiera venir, que Él nos quiera arrebatar, yo voy a ir con Él, porque yo soy parte de la iglesia. Eres parte de la iglesia aquí en la tierra, pero de la iglesia que el Señor viene a arrebatar, quién sabe si seas parte, a menos que cumplas con esto, ¿verdad? Mateo capítulo 25 es un pasaje, es todo un capítulo de muchos versículos y que tiene varias enseñanzas, pero en unidad con este pensamiento, ¿verdad? De que seamos dignos para ser arrebatados. Y bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo, menos de 5 minutos, así que solamente vamos a puntualizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo que me toca Mateo 25, del 1 al 13, pues voy a puntualizar así. Ahí hay una parábola de 10 vírgenes. 5 vírgenes se les califica como prudentes, como aprobadas, y 5 como necias, como imprudentes, como insensatas. ¿Cuál fue la diferencia entre unas y otras? Bueno, las dos tenían sus lámparas, las dos, los dos grupos estaban esperando a su señor, a su esposo, en la misma casa, en el mismo lugar, pero el tiempo se alargó, dejó de haber luz natural y vino la noche. Y en la noche, pues ahí se dieron cuenta un grupo de ellas que no tenían aceite y que de nada servía que tenían lámpara, si no tenían aceite. Entonces que ya lo poquito que tenían sus lámparas, pues no iba a ser suficiente para alumbrarles toda la noche. Y si no tenían ese aceite, no iban a ser dignas de encontrarse con el esposo, de que el esposo les reconociera, porque pues no estaban preparadas sencillamente. Y las que sí estaban, fueron prudentes porque dijeron, el Señor puede venir en la mañana, pero podría venir en la noche y podría venir en la madrugada. Así que hay que tener todo el aceite que fuera necesario para esperarlo durante toda la noche con nuestra lámpara encendida.
Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, la obediencia, el amor, ahí vemos pues el carácter de Cristo en ellas. Y entonces ellas fueron dignas de ser reconocidas. Ustedes son las indicadas, ustedes son las prudentes, ustedes son las aprobadas y las otras no. No las conozco, ¿verdad? Apártense de mí. Bueno, y en ese mismo capítulo 25, del 14 al 30, vemos la parábola de los talentos, también una parábola conocida, parábola donde Dios nos está mostrando cómo este hombre va, el Señor, ¿verdad?, entrega talentos a diferentes hombres. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. Y el que cuando él regresa para ajustar cuentas, el de 5 talentos viene y le dice, ¿verdad?, mira, 5 me diste, pues lo dupliqué y aquí te entrego 10. Y su señor lo reconoció. El segundo igualmente vino y le dijo, 2 me entregaste y yo los trabajé y te entrego otros 2, ¿verdad? 4. Pero el que le dio 1, viene y dice, pues mira, yo tuve miedo de que tú eres un hombre exigente, eres duro, y pues yo tuve miedo y lo escondí, pues aquí te lo entrego lo que tú me diste. Eso de enterrar, pues en aquel tiempo, pues más que nada era con el pie, ¿verdad?, que le movían ahí para sembrar, ahí esconder, y eso se habla de pisotear lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha entregado talentos, nos ha entregado dones, y ¿qué estamos haciendo con ellos? Al que entregó de regreso 1, que tuvo miedo, el Señor le dijo, ¿verdad?, que se le quitara lo que tenía, y que se lo dieran al que más tenía, y que a dice ahí en el 29, porque al que tiene se le dará, el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que quien no es responsable de lo que Dios le ha dado, no lo usa para bien. Todos tenemos talentos, decía yo hace un momento, y dones, pero no es para nuestra vanagloria, no es para exaltarnos, no es para presumir, no es para humillar a otros, sino es para servir en el reino del Señor, servirles preparándolos para el arrebatamiento. Por eso es importante el carácter de Cristo, para saber usar esos talentos para la gloria del Señor, porque si no, vamos a usarlo para otra cosa, menos para lo que Dios quiere, pero el castigo está fuerte, ¿verdad? Bueno, los últimos versículos del 31 al 46, pues ahí termina Mateo 25, pero dice el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y bueno, le voy a dejar de tarea que vea cuál es ahí lo que el Señor dice: por esto te aparto a mi derecha y eres aprobado, te vienes al cielo, y por esto a ti te tocó pues el lado izquierdo y eres reprobado y te vas al infierno. Va a haber eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ser dignos. Y lo que el Señor dice, tú eres digno de estar en el cielo, es el carácter de Cristo. O tú no puedes estar en el cielo porque no tienes nada del carácter de Cristo en tu vida. Entonces, hay que ocuparnos de eso. Finalmente, Mateo 22 dice: parábola de la fiesta de bodas. Bueno, ahí notamos cómo en esta parábola, pues el Señor, el que hace la fiesta, el que la organiza, el que la paga, el que hace la fiesta, pues sus invitados no van. Sus invitados le dan poca seriedad, poca importancia, botan esa invitación por otras cosas, ¿verdad? Entonces, por esa actitud
no fueron dignos de este banquete, porque menospreciaron. Pero entonces el organizador, el dueño y todo de esta fiesta dice, pues que se inviten a otros, ¿verdad? Y que se abra la puerta a buenos y malos. No importa, buenos y malos, pero al final va a haber algo que los va a distinguir. Y el que tenga eso, pasa. Y el que no, vamos para afuera. Como dice aquí, al crujir de dientes. Fuera, a las tinieblas. Ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ¿cuál es eso? Dice, y saliendo los siervos de los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero aquí viene lo interesante. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él no tenía explicación, callado, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle los pies y las manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es ese vestido de bodas? El que tenga ese vestido de bodas entra a las bodas del Cordero. Ese vestido es el carácter de Cristo. El que tenga el carácter de Cristo aquí y que se haya ocupado de eso, de desarrollarlo, de mostrarlo, de gozarlo, de disfrutarlo, quien tenga el carácter de Cristo entrará al reino de los cielos. Pero antes de eso, ¿verdad? Viene el arrebatamiento y será tomado en cuenta y será arrebatado. Y el que no se queda a los últimos 7 juicios de los 21 juicios que dice Apocalipsis. De esos 21 juicios, tú puedes escapar de los últimos 7. Lo más terrible que viene sobre la tierra, esos 7 juicios. Y tú puedes escapar teniendo este vestido que te da el pase a la gloria del Señor. Y ese vestido es el carácter de Cristo en ti. Empieza a trabajar el carácter de Cristo en tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú estás preparando nuestro corazón, estás preparando nuestra vida y estás preparando a nuestra familia y estás preparando a las iglesias mexicanas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos estás iluminando. Tú nos estás dando las verdades que van a transformar nuestro corazón, nos van a pasar de un nivel a otro y vamos a entrar en un avivamiento espiritual, Señor, para que seamos dignos de ser arrebatados y dignos de estar en tu presencia por la eternidad. Señor, que esta palabra quede bien sembrada en nuestro corazón y pueda dar ese fruto deseado del 100 por 1, Señor. Te rogamos que tú sigas hablando, Padre, y que tu palabra no caiga al suelo, que tu palabra no sea robada por el enemigo, sino que dé fruto en nuestro corazón para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.